vamos arrancando entonces. Les damos la bienvenida a esta charla de hoy, en la cual vamos a tener tres ponentes. Vamos a representar la situación en tres países, tres realidades distintas. Primero vamos a tener a Carlos Rodríguez, él nos va a hablar un poco del caso de Costa Rica. Después vamos a tener a Melissa Rojas, que nos va a hablar un poco sobre el caso de Bolivia. Y por último vamos a tener a Carlos Falletti. Entonces, para comentarles un poco sobre Carlos, él es máster, estudió la licenciatura en Turismo Ecológico y Gestión Ecoturística en la Universidad de Costa Rica, y posteriormente Desarrollo Sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional, también en Costa Rica. Tiene especializaciones en ecoturismo en Japón y en Tailandia. Es desarrollador de proyectos de parques nacionales para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, y actualmente gerente y propietario de Slow Tourings Costa Rica desde 2016. Carlos, te damos la bienvenida y todo tuyo para hablar. Hola, mucho gusto a todos. Como decía Elvira, desde Costa Rica. Y bueno, vamos a conversar un poco de una manera lo más aterrizado posible, por lo menos en mi caso, sobre lo que nosotros hacemos acá y un poquito la realidad del turismo hoy en día, ¿verdad? Entonces, bueno, no puedo ver a nadie casi, ¿verdad? Normalmente estoy como muy acostumbrado a charlas presenciales, pero bueno, Elvira no quiso pagar el pasaje a Uruguay, entonces, desde acá. Les voy a compartir mi pantalla para que vean pues una pequeña presentación que es pues más que nada una guía para mí más que para las demás personas. Y pues ahí vamos a conversar un poco. Si hay alguna pregunta pues rápida ahí como de ubicación, me avisan. Y si no, pues más que nada normalmente se saca mucho más provecho al final, ¿verdad? Con el tema de preguntas y respuestas, ¿verdad? Más que la presentación. Entonces, bueno, como decía Elvira, pues en algún momento yo trabajé para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, desarrollando proyectos en parques nacionales, y desde 2016 se fundó una empresa que se dedica básicamente al ecoturismo, ¿verdad? Se fundó en el 2016. Y lo que tratamos de hacer, pues, es un enfoque slow, ¿verdad? Que proviene del slow food y se adaptó al turismo muy recientemente, básicamente para, pues, promover visitación responsable, ecoturismo, un tema de encadenamiento con las comunidades, ¿verdad? Básicamente así surgió y bueno, como me comentaban los profes, ¿verdad? Y el equipo de la universidad, ustedes pues están en una carrera de administración de empresas turísticas. Entonces, lo que yo quise hacer es aterrizar un poco a la realidad, ¿verdad? Y darles un concepto o una perspectiva de la realidad, ¿verdad? Cuando ya uno intenta aplicar todo lo que aprendió en la universidad, ¿verdad? Y lo lleva a la práctica, que a veces son mundos muy diferentes, ¿verdad? Y a veces muy complementarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Costa Rica? Básicamente hacemos paquetes turísticos completos de personas que nos llaman desde su país de origen, ¿verdad? Y quieren un paquete completo de 15 días, 2 días o los días que sean necesarios en Costa Rica, y nosotros organizamos todo, ¿verdad? Servicios de un día, que es tal vez lo que vamos a aterrizar un poquito más por el tema que tenemos hoy, ¿verdad? Que es básicamente un tour de un día, un paseo de un día pues en las diferentes regiones de Costa Rica, ¿verdad? Y
Por nuestro concepto, ¿verdad? Nuestro origen, pues hemos desarrollado algunas caminatas en sitios específicos, tipo trek, ¿verdad? Eso es lo que Slow Tourism Costa Rica hace. Y bueno, para aterrizarnos un poquito, Costa Rica es un país pequeñito, ¿verdad? En eso tiene mucha similitud a Uruguay. Somos alrededor de 5 millones de personas y pues en sana teoría es un país que se podría recorrer muy fácilmente en muy poco tiempo. Sin embargo, como ven en el mapa, está plagado de montañas, cordilleras y parques nacionales. Costa Rica tiene 25% del territorio bajo parques nacionales. Entonces eso hace que el país en realidad esté muy dividido, ¿verdad? Desde el punto de vista de regiones turísticas. No es tan sencillo, por ejemplo, pasar del Caribe al centro del país o al Pacífico, ¿verdad? Que es la zona más que, digamos, que abrió brecha, abrió camino en el tema turístico en Costa Rica, ¿verdad? Hoy en día Costa Rica es un país que está pues consolidado en realidad a nivel mundial en temas turísticos y tenemos alrededor de 2 millones de visitantes o teníamos antes de la pandemia números de 2 millones de visitantes por año, ¿verdad? Para un país que tiene 5 millones de personas, pues es bastante, ¿verdad? Y pues eso más las condiciones biogeográficas del país hacen que haya mucho que ver en muy poquito territorio, ¿verdad? Y eso es muy atractivo para las personas, ¿verdad? Que dicen, bueno, vamos a ir durante 10 días a Costa Rica, vamos a poder ver el Caribe, vamos a poder ver volcanes, vamos a poder ver playas del Pacífico, aguas termales, etcétera, ¿verdad? Ese es como el contexto de Costa Rica, ¿verdad? Ese contexto y pues esa fama turística hacen también de que el país en realidad o las empresas que desarrollan turismo en este país estén sometidas a una alta competencia, ¿verdad? El desarrollo de una empresa turística en Costa Rica no es fácil. En términos generales, pues uno podría pensar de que hay muchísimo turismo y por lo tanto mucho trabajo, muchas oportunidades, pero pues evidentemente al ser la actividad principal del país, abundan las empresas turísticas, ¿verdad? Los conceptos, las orientaciones de empresas, aventura, ecoturismo. Normalmente cuando estamos en la universidad se nos enseña a innovar, ¿verdad? Innovar pues es un tema que en Costa Rica no es tan sencillo en términos turísticos porque, pues como dice el dicho por acá, ¿verdad? Ya todo está inventado, ¿verdad? Y ponerse a inventar en realidad es difícil, ¿verdad? Por la competencia que se genera, ¿verdad? Hay grandes empresas que por supuesto pues mueven muchísimo del turismo, ¿verdad? Y hay pequeñas empresas como la nuestra que intentan pues especializarse, ¿verdad? Y entrar en nichos que son un poquito más para turismo especializado, ¿verdad? Por supuesto que una vez que llegó la crisis por el COVID, pues el panorama cambió y, y bueno, conversábamos con Elvira y los demás compañeros antes de que todos ustedes entraran a la presentación de que pues eso genera una revolución en el mercado, básicamente, ¿verdad? Y administrar una empresa, sobre todo microempresas, ¿verdad? Que es como lo que yo les quiero exponer hoy, no es tan sencillo, pero a la vez es un mar de oportunidades. Entonces, la crisis por COVID generó en Costa Rica, y estoy pues bastante seguro de que en Uruguay y en Bolivia, que son los casos que vamos a ver, también, ¿verdad?
Básicamente empresas grandes, gigantes, ¿verdad? Del país, pues quebraron, tuvieron que cerrar puertas por el volumen de ingresos y por lo tanto de gastos que manejaban, ¿verdad? Y se generó una oportunidad para las microempresas o medianas empresas que tal vez podían contener un poco más el gasto durante la pandemia, ¿verdad? Que por ejemplo fue el caso de nosotros, ¿verdad? Logramos contener gastos, delimitar muy bien nuestras áreas, por así decirlo, y concentrarnos en generar elementos que nos diferenciaran cuando saliéramos de pandemia, hablando desde un punto de vista, pues cuando saliéramos de pandemia, digamos, en que ya regresara la visitación, ¿verdad? Y en ese momento, digamos que estamos, Costa Rica, digamos que recibe visitación un poquito más constante desde hace 2 meses. Tenemos más o menos hay números de entre el 10 y el 20% de lo que se recibía antes. Y eso es un tema crítico para una economía que tiene su base en el turismo, ¿verdad? Ahí es donde básicamente pues se han presentado muchísimas oportunidades. Evidentemente, pues siendo muy sincero, esas oportunidades se presentan también desde, como quien dice, la desgracia ajena, ¿verdad? Hay nichos que van quedando y que, pues evidentemente, cualquier empresa quiere ocupar, ¿verdad? Y bueno, eso nos ha llevado a cambiar estrategias y pues a concentrarnos un poco casualmente en el tema que queremos ver hoy, ¿verdad? Que es cómo llevamos nuestro producto, ¿verdad? No solo nosotros, sino en Costa Rica en general, a nuestros clientes, ¿verdad? Nosotros específicamente, pues, tenemos muchísima visitación extranjera, ¿verdad? Como les dije antes, y también, pues, muchos clientes a nivel nacional. Y sobre todo con la pandemia, pues los canales han cambiado, o no han cambiado, pero sí se han especializado mucho, ¿verdad? Carlos se escribe tras la tabla. Sí, bueno, como que sí. ¿Tengo a alguien por ahí diciéndome algo, creo? Hubo alguien que se escuchó, pero me parece que fue una interferencia de audio. Bien, seguimos. Seguí nomás, sí, sí. Ok. Sí, como les decía, pues nosotros y la gran mayoría de las empresas acá, sobre todo las microempresas, se concentran en los dos mercados, ¿verdad? En el mercado extranjero y el mercado nacional. Y pues estoy muy seguro que ustedes desde la parte teórica pues manejan muchísimo los canales de distribución que se pueden utilizar. Yo lo que les voy a comentar es la realidad de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Nuestra experiencia desde que surgimos, que en realidad somos una empresa joven, ¿verdad? Y de cómo nos hemos dado cuenta de que los canales de distribución son un laberinto, ¿verdad? Que hay que empezar a descifrar dependiendo de lo que yo quiero desarrollar, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, pues todo el mundo maneja este tema de los canales, ¿verdad? La página web, las redes sociales, ¿verdad? Las extranets, ¿verdad? Que son canales externos y masivos para distribuir productos, ¿verdad? Como Booking, como Trivago, como, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, ¿verdad? Pues habrán especializaciones, ¿verdad? No sé cuáles serán las más comunes en Uruguay, ¿verdad? Pero por acá, por ejemplo, se utiliza mucho Booking, bueno, Airbnb ahora es una extranet que está entrando fuerte en el tema de alojamiento, ¿verdad? Y nosotros en el tema de actividades, pues también tenemos nuestras extranet, ¿verdad? Por ejemplo, la más común es TripAdvisor, ¿verdad? Y TripAdvisor a través de Viator permite la colocación de productos. Entonces, cuando nosotros
Cuando nosotros entramos al mercado, entramos con toda la parte teórica, ¿verdad? Que les comentaba al inicio. Y pues por supuesto con todas las ganas y con toda la inexperiencia que uno pueda imaginarse, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos con nuestra página web, vamos con nuestras redes sociales y vamos a, pues a intentar acaparar ese mercado o por lo menos tener una parte de ese mercado, de ese nicho que queríamos, ¿verdad? Que es el mercado slow, ¿verdad? El tratar de hacer encadenamientos con pequeños productores, con artistas locales, etc. Y bueno, nuestra experiencia poco a poco nos dictó que la página web, sobre todo, ¿verdad? Que es como la que uno tiene más en la cabeza cuando inicia una empresa, y uno cree que es fundamental para las ventas, ¿verdad? Sin embargo, una microempresa normalmente no puede competir en las escalas que compite una empresa grande, ¿verdad? Entonces yo no puedo, como Slow, asignar miles de dólares mensuales, que es lo que sucede en Costa Rica, para estar de primero en las búsquedas de Google, ¿verdad? Entonces nosotros creamos nuestra página web, sí, pero la página web, pues muy pocas veces genera crecimiento orgánico, ¿verdad? Posicionamiento orgánico. Entonces nos dimos cuenta que más bien teníamos que, para poder entrar en nuestro nicho, ir a las bases del mercadeo, ¿verdad? Y el mercadeo de los 80s, de los 90s. Y fue una estrategia que en realidad nos funcionó muchísimo, ¿verdad? Y ahí es donde, bueno, en la presentación lo pueden ver, por eso salen como los canales más efectivos, ¿verdad? Resultó que nosotros, por la especialización que tenemos, los canales más efectivos que empezamos a desarrollar es el boca en boca, ¿verdad? Y el punto de ventas. Entonces nosotros, por ejemplo, normalmente de un cliente que nos visita, ya sea, ¿verdad? Como les dije, organizando un paquete turístico completo o bien una experiencia de un solo día, normalmente obtenemos 3, ¿verdad? Es más o menos el promedio de lo que hemos, digamos, podido rastrear, por así decir. Y ha sido nuestro canal de ventas más eficaz desde que tenemos la empresa. Siempre complementado, por supuesto, con las redes sociales, ¿verdad? Que son una herramienta fuerte, pero resultó ser, y esto que les estoy diciendo, pues no es verdad de la noche a la mañana, es un tema de investigación y de crecimiento constante de la empresa, ¿verdad? De devolverla, de sacarla, de desmembrarla y volverla a unir, ¿verdad? Y buscar siempre los caminos, ¿verdad? Que a final de cuentas es eso, ¿verdad? Agarrar la teoría, traerla a la realidad y buscar el camino correcto. Entonces, como les decía, normalmente cuando nosotros hacemos un paquete, no solo por política, sino por mercadeo, sabemos que en este paquete turístico o en ese tour nos vamos a concentrar y vamos a generar la mejor experiencia posible para ese cliente, no solo porque ya es nuestro cliente, sino porque sabemos que tenemos 3 clientes potenciales detrás de ese cliente, ¿verdad? Y ha sido muy interesante porque, por ejemplo, cuando iniciábamos, pensábamos que la página web iba a ser el mayor canal de ventas, ¿verdad? Y resulta que hoy en día la herramienta que antes se consideraba más informal es nuestro mayor canal de comunicación con nuestros clientes, que es el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, a nosotros día con día nos entra un mensaje bueno, ahora es menos que día con día, ¿verdad? Por el tema pandemia, pero en condiciones normales, a nuestro WhatsApp nos entran mensajes de Estados Unidos, bueno, que es el mayor mercado de Costa Rica, ¿verdad? De Europa y de algunos países de Latinoamérica, sobre todo México. Nos entra un WhatsApp de una persona presentándose como el amigo de nuestro cliente. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Y nuestras estrategias o nuestros canales ahora para llevar
ese cliente interno, ¿verdad? Básicamente se están centrando en la familiaridad, ¿verdad? En darle a entender a esas personas que nosotros somos el amigo de un amigo, ¿verdad? Tal cual sucede en la universidad cuando queremos salir, cuando queremos hacer algo, pues le preguntamos a un amigo y hay un clic, ¿verdad? Hay un clic de decir, bueno, esta persona tiene toda mi confianza porque es amigo de mi amigo. Y ahí basamos nosotros nuestra estrategia de ventas. Colocamos en redes sociales, colocamos en extranets, ¿verdad? En TripAdvisor nuestros productos y colocamos una página web que van a resultar siendo una referencia para nuestros clientes, ¿verdad? Sobre todo con ese cliente interno, ¿verdad? Que busca día a día en Instagram, ¿verdad? Que voy a hacer este fin de semana. Ahí va a estar la referencia, pero ese cliente va a ir casi que referido por un amigo. Esa persona va a entrar y va a decir, ok, esta es la compañía. Así, tienen su Instagram, tienen su página web. Son una empresa seria, pero siempre llevando esa recomendación. Esa es nuestra estrategia, ¿verdad? O el mayor canal que tenemos para distribuir nuestros productos hoy en día en Costa Rica y sobre todo en un tema pandemia, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta estrategia, antes de la pandemia, pues no teníamos claro si iba a resultar o no iba a resultar, ¿verdad? A pesar de que teníamos un convencimiento, siempre hay que llevarlo a la práctica. Y la pandemia más bien nos reforzó esa estrategia que empezamos a desarrollar, porque la gente lo que busca hoy en día es confianza. Está buscando en quién puedo yo confiar para que me lleve este fin de semana a hacer rafting, a hacer canopy, que me lleve a un albergue de montaña donde yo vaya a estar satisfecho. Entonces, bueno, creo que ya me voy extendiendo un poquito por ahí con el tiempo que teníamos, pero sí quisiera como dejarles ese mensaje, ¿verdad? Donde ustedes comprendan, sobre todo las personas que van a ser administradores, ya sea de empresas turísticas o de recreación, ¿verdad? De actividades recreativas, de que nosotros la teoría la tenemos que asimilar, por supuesto, para eso estamos, ¿verdad? Para eso somos académicos, pero necesitamos evaluar muy bien la realidad, ¿verdad? Necesitamos evaluar muy bien la cancha donde vamos a jugar para poder encontrar la manera de llegar a nuestro cliente interno, ¿verdad? En Uruguay tengo entendido que se da mucho, ¿verdad? Ese recreativo de fin de semana de salir y buscar actividades, ¿verdad? Entonces, es muy importante encontrar el canal, ¿verdad? Nosotros, pues, evidentemente les estoy dando la perspectiva de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y cómo hemos llegado, pues, al 2021. Pero sí es muy importante que cada quien agarre ese rompecabezas de canales, busque muy bien qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Cuál es el producto que quiere ofrecer, y creo que Melissa en el caso Bolivia lo tiene muy claro eso, y desarrolle la estrategia sin pensar en que un canal es antiguo o que un canal es moderno, porque en realidad lo que va a dictar eso es el nicho al que yo quiero llegar. Y bueno, no sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta o nos podemos extender un poquito más. Tal vez ahí Elvira y los profesores nos comentan. Tienen todos mis contactos. Si alguien tiene... De repente hacemos, ya que ya terminaste la presentación, vamos con la de Melissa. Nicolás, ¿te animás a dejarla para el final? Perfecto. Y vamos con Melissa. Estuvo muy linda tu presentación, Carlos. Muchísimas gracias. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para que podamos entrar con Melissa, entonces. Dale. Yo, mientras tanto, les voy presentando a Melissa Rojas, que es profesional en gestión del turismo ecológico por la Universidad de Costa Rica.
y es máster en Desarrollo Económico Local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene 6 años de experiencia en procesos de certificación de turismo sostenible y gestión de calidad. Ha dirigido proyectos de turismo comunitario en Costa Rica y procesos de creación de emprendimientos rurales. Actualmente es la directora de Hub 7 Emprendership, Project Manager para el proyecto Smart Challenge para la integración turística del Camino de los Jesuitas de Sudamérica, ejecutado por Guaira Chile y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Está radicada en Bolivia desde el año 2016, por lo tanto está bastante empapada de cómo es la situación de este tema. Melissa, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo contar en primera persona esto porque yo no soy doliente emprendedora como Carlos. Y digo doliente porque realmente emprender es algo que se hace en medio de una soledad tremenda, ¿verdad? De asumir muchos riesgos y sin certezas, o sea, con muy pocas certezas, es arriesgar todo. Entonces, de mi parte, bueno, primero, Carlos, gracias por la presentación y felicidades por la valentía de emprender, que realmente eso es siempre admirable. Entonces, bueno, mi presentación la pensaba como una mirada al turismo interno o al turismo nacional como respuesta ante la crisis, porque normalmente no se incentiva tanto el turismo nacional por acá, ¿no? Entonces, primero que nada, para poder comprender la situación de los dos casos que brevemente les quiero comentar, que son realmente dos amigos que tienen sus empresas de turismo acá, voy a comentarles algunos datos, ¿no? Estos son algunos datos que sacamos en el 2019 para un trabajo que estábamos realizando. Y bueno, era interesante ver cómo hasta 2018 la cantidad de turistas o la llegada de turistas internacionales en América Latina y Caribe era 113 millones de personas, pero el 1.01% eran a Bolivia. Acá podemos ver cómo los principales nacionalidades o los principales geografías de donde vienen estos turistas son de Argentina y de Perú. Eso, bueno, hay mucho que conversar al respecto sobre cómo se toma también la información y si realmente son turistas o hay temas comerciales y temas familiares o de estudio que influyen en ese porcentaje. Acá, además, les quería mostrar el tema de la inversión, que eso es súper importante. Acá en Bolivia todavía el turismo no es prioridad para la inversión pública, por lo que podemos ver que de la inversión pública el 3.5 se destina a industria y turismo, siendo uno de los sectores que tienen menor inversión en total, ¿no? En cuanto a los ingresos, a pesar de esa baja inversión que se realiza, de baja inversión pública, el turismo receptivo para el 2019 fue el cuarto producto de exportación más importante, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, esto era justamente para presentarlo a autoridades, para hacerles un poco, llamar la atención en ese caso de que era importante como empezar a invertir un poco más en el sector, porque a pesar de la poca inversión, sí tiene como un impacto importante en la economía. Para comprender la composición del gasto del turista internacional, podemos hablar de que es principalmente alimentos y bebidas con un 24%, 17% transporte interno, 16% esparcimiento y 15% alojamiento. Y acá era una proyección de la caída de visitas con la pandemia, ¿no? Aquí, bueno, tomamos como ejemplo las proyecciones que hizo la OMT y teníamos un panorama negativo que era aproximadamente una caída de 42% y uno un poquito más optimista de 30%, con una recuperación un poco lenta, ¿no? Hacia el 2025. Sin embargo, sabemos que el turismo ha sido siempre un sector muy resiliente y que se ha recuperado
de maneras inesperadas en el pasado de crisis anteriores. Lo que pasa es que ahorita tenemos que comprender qué cambios se están desarrollando en el comportamiento del consumidor turístico en cuanto a sus propios temores, ¿no? Que se han generado a partir de muchos turistas que en el momento de la crisis sanitaria se cerraron fronteras, que quedaron en otros países con incertidumbre de quién pagaba los gastos, tanto de seguro como de estadía, a quién le correspondía, seguros o aseguradoras que no respondieron. Entonces, bueno, la desconfianza ha crecido y por lo tanto es un hecho que hay que estar atentos a cómo van cambiando esos comportamientos para poder brindar esa confianza, transmitir esa confianza al turista, ¿no? Entonces así, súper breve ese contexto para contarles que, bueno, de estos amigos, uno de ellos trabaja principalmente el producto turístico del Salar de Uyuni, que es un producto turístico o un destino turístico bandera de Bolivia. Muchas personas ubican primero en su mente al Salar que a Bolivia, ¿no? O sea, saben que está en Sudamérica, pero no, o sea, es como muy fuerte el posicionamiento del Salar, ¿no? Ellos están dedicados al Salar de Uyuni principalmente, ofrecen también algunas visitas a pueblos cercanos, productores de quinoa u otros atractivos característicos del altiplano, y también desarrollan o diseñan oferta a medida del cliente. A veces el tour es de 2 días, 3 días, 4 días, pero hay turistas que quieren pasar por la zona 15 días, entonces se diseña la oferta especial para ellos, ¿no? ¿A qué cliente se dirigen ellos? En general, el destino Salar de Uyuni es un destino construido para turistas internacionales. Los precios, todo es para el turista internacional. Entonces, principalmente tienen turistas europeos, asiáticos, estadounidenses y en menor cantidad regionales y nacionales muy poco. ¿Por qué? Porque normalmente se dirigen a un segmento medio alto, segmento, digamos, socioeconómico medio alto. ¿Cuál es el diferenciador de Huanchaca Tours? Huanchaca Tours ha trabajado por diferenciarse, por ofrecer en medio de una aventura como es el Salar, ofrecer características que le brinden confort al turista. Ellos por eso siempre como que apuntan a un turista con un nivel económico más alto, ofreciendo, no sé, autos más modernos, más confortables, llevan tours con menor cantidad de personas para que estén más cómodos, que es lo contrario, lo que si hace otro operador o otra empresa local, en el mismo auto lleva 8 personas, ellos llevan 4 o 5 máximo, ¿no? Entonces, obviamente, eso encarece el tour. ¿Cuáles son sus principales canales de venta? Ellos desde el principio decidieron empezar a participar en más ferias de turismo, tanto a nivel nacional como regional, participando en Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, y buscando por lo general tener el contacto directo con las operadoras mayoristas. ¿Cuál ha sido la relación con los operadores locales o con agencias de viajes? Bueno, ellos, Johnny en palabras textuales lo que me dijo fue que los turoperadores, no lo puse en la presentación, pero son un mal necesario, ¿no? Él me dijo, los turoperadores son la clave para poder entrar, no es tan fácil ir a ofrecer tu paquete solamente Bolivia, porque ellos no trabajan solamente con Bolivia, a menos que agarres un segmento muy alto que solo le interese venir al Salar. Entonces ellos trabajan normalmente con 2 turoperadores que les facilitan como ese contacto. ¿Qué problemática han enfrentado con las agencias y operadores? Bueno, el tema de la liquidez, que él me mencionaba, que normalmente hacen contratos, pero por ser operadores más grandes, al final ellos tienen como una relación de poder y les cancelan los servicios 4 meses, 5 meses más tarde, y eso afecta, por supuesto, su liquidez, pero también ellos han ido como haciendo una selección de los oferentes. Estas agencias o turoperadores han ido haciendo una selección de los oferentes porque en Bolivia, y no es excepción el sector turístico, en Bolivia hay mucha informalidad y por no ser además un sector prioritario,
Entonces hay como poca capacitación, pocas capacidades instaladas. Entonces, había muchas empresas oferentes de servicios que no quedaban bien, que eran muy informales, que tal vez, así hablando en confianza, digamos, que tal vez el chofer llegaba tomado o que llegaba hora y media tarde. Entonces, como que el papel de estos como intermediarios era como generar esa presión hacia los que realmente cumplían y generaba como esa dinámica de competencia que provocaba que se fueran mejorando los servicios que se ofrecían y ser un poquito más formales, ¿no? Y diseñar mejor sus servicios. ¿Qué alternativas ellos encontraban a este problema? Digamos, si bien es cierto, por ellos ofrecer un servicio de calidad y ser muy responsables, los turoperadores los elegían o las agencias, tenían este problema de la liquidez. Entonces ellos necesitaban diversificar las fuentes de ingresos, trabajando, buscando un poquito turismo nacional, trabajando fuerte con las redes sociales, igual el TripAdvisor, como mencionaba Carlos, y el Lonely Planet, siempre estar como, o sea, que ellos creen que esos elementos les dieron la posibilidad de tener clientes directos que les ayudaran a superar este problema con la liquidez, con la tardanza de los pagos, que continúa siendo un problema, ¿no? En medio de la pandemia, ellos se dieron cuenta de la fragilidad que significaba haber construido todo este destino para turismo internacional con precios bastante elevados, que son difíciles de pagar para un boliviano con un salario promedio. Muchas de las empresas turísticas cerraron, quebraron, o se dieron una larga vacación, y las que se vieron más afectadas, por supuesto, eran las que tenían deudas recientemente adquiridas. En el caso de ellos tenían una deuda por un auto que habían comprado y lo tuvieron que vender para poder pagar esa deuda. En mercado local empezaron a traerlo, pero bueno, les dio como, él lo dice, como un respiro cuando han habido feriados, porque sí hay como un flujo de turistas, pero que por supuesto han tenido que diseñar una oferta diferente con otros precios, y los hoteles en el Salar han llegado a bajar hasta el 50% de sus precios. Como les decía, sí, varios ellos en el caso de su empresa han hecho un cierre temporal y solamente están atendiendo, trabajando para estas fechas como especiales, feriados y así. Una cosa que les ayudó y es como un factor común de las dos empresas que les quiero comentar es el tema de la diversificación del riesgo. Ellos se pueden dar el lujo de hacer un cierre temporal porque quienes trabajan directamente en la empresa son socios. No son como dependientes, sino que son socios, y estos socios además tienen otra actividad. Entonces, en el caso de uno de los socios, se dedicó a la producción de la quinoa durante este tiempo porque tenía terrenos y tenía conocimientos, y entonces él se dedicó a eso, y el otro se dedicó al café. Él está sembrando café, pero además ya tostaba y vendía café. Ahora empezó a raíz de la pandemia, además a sembrar su propio café. Una cosa que mencionaba también es como la incertidumbre para innovar y para invertir. Se han dado cuenta, tienen claro que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Se han dado cuenta de mucha vulnerabilidad que tenían en su modelo de negocio, pero al tener tanta incertidumbre y al tener un periodo tan difícil, ¿verdad?, en cuanto a ingresos de la empresa, y no saber cuándo va a empezar la recuperación, porque en un destino como este, que era meramente internacional, es muy difícil. Entonces, no ven como las posibilidades de innovación. Él mencionaba que tal vez, pensando en el tema de la confianza y el brindar la seguridad y ¿verdad?, los protocolos de seguridad para el cliente, sería importante adoptar algunas tecnologías que puedan ayudar en la interpretación de los sitios que son visitados, para que no se necesite como el contacto o el guía que esté hablando, ¿no?, y disminuir como las posibilidades de contagios. Y bueno, capacitaciones en temas de protocolos, ¿no?, de seguridad.
Tienen una alta expectativa de que en el 2022 empiecen a generarse de nuevo visitas y están como esperanzados en eso, en arrancar ya de verdad en el 2022. Y como decía también Carlos, ellos mencionaban el tema de que disminuye la competencia porque efectivamente muchas empresas han quebrado, ¿no? Entonces él decía, los que dependían directamente de turismo ya no están, ¿no? Entonces este caso en el Salar de Uyuni. Y creo que también ya estoy llegando al tiempo, pero me voy a apurar. En el caso de Andes Extremo, bueno, ellos son unos amigos de acá también, que viven muy cerca de mi casa, que ellos trabajan La Paz y que trabajan Cochabamba. Tienen dos como sucursales. Los servicios principales son el parapente. Ellos son una escuela de parapente, pero también realizan vuelos turísticos donde la persona no necesita tener ningún conocimiento previo para volar. También ofrecen montaña, más que todo trekking, escalada en roca y alta montaña, que es por los picos nevados de la Cordillera Real, y hacen algunos tours programados en bicicleta. Igualmente, también diseñan paquetes a la medida. Sus clientes, bueno, esto es súper interesante, sus clientes inicialmente eran 95% internacionales y 75% de estos eran turismo israelí, lo cual perdieron porque se incorporó el requisito de visado para estos turistas en Bolivia, entonces prefirieron visitar otros lugares, ¿no? Además, empezó a evolucionar con un segundo como periodo en el que su demanda fue 50% internacional, 50% nacional, y principalmente eran turistas europeos, los internacionales. Hasta ahora que, gracias a la pandemia, el 95% de sus clientes son nacionales, y una cosa súper interesante es que además son no solo nacionales, sino departamentales. O sea, ellos reciben en Cochabamba principalmente gente de su propio departamento, igualmente en La Paz, principalmente gente de su propio departamento. En cuanto a los canales, también se ve una evolución de los canales y va convirtiéndose como en una mezcla. Hace 5 años ellos decían, bueno, como que las redes sociales eran como su fuerte, ¿no? Su principal canal, la página web y el boca a boca, que funcionaba muy bien con el mercado israelí cuando era el fuerte de ellos. Y bueno, actualmente es Facebook, Instagram, y lo que yo diría después de analizar esto era como el boca a boca moderno, que es los influencers, ¿no? Que ellos han encontrado que hay que entender como los factores psicológicos de nuevas generaciones, ¿verdad? Que ustedes han visto cómo ahora ellos realmente siguen, realmente escuchan y realmente es como una opinión validada la de ciertos influencers. Entonces, al ellos venir, vivir la experiencia de Andes Extremo y contarla, ese boca a boca que antes, como decía Carlos, no sé, se me convierte en 3, imagínense, o sea, lo exponencial de ese impacto al ser un influencer y cuánta gente ve ese video y además comparte y bueno, eso es, digamos, sumamente escalable, ¿no? Entonces, una inversión que escala en su impacto. En cuanto al impacto de las agencias o turoperadores, bueno, ellos dicen que de sus clientes entre el 5 y el 10% vienen por agencias, que son principalmente 5 agencias que trabajan con ellos. En la pandemia, sí les ha afectado porque el mercado internacional es prácticamente nulo, con algunas excepciones, ¿verdad? Pequeñas excepciones. Sí han visto ese respiro, ¿verdad? Cuando han pasado, porque aquí en Bolivia, yo no, creo que en Uruguay ha sido diferente, pero acá en Bolivia han habido cuarentenas rígidas en las que no se puede ni salir caminando. Tuvimos como 2 meses de cuarentenas rígidas, después empezaron como a pausarse más, pero entonces ellos identificaron como esos respiros que después de esas cuarentenas el turista departamental o nacional salía mucho, ¿no? Porque sí, es como el comportamiento después de una crisis, es como consumir lo que no lograste consumir antes, ¿no? Entonces había como un boom de turistas nacionales después de las crisis, de las cuarentenas rígidas. Empezaron a desarrollar promociones, ¿verdad? Descuentos, precios de grupo y a dar aquellos como servicios que ellos antes daban extra, como decir las fotos, los videos,
los empezaron a dar de manera gratuita. Han identificado como algo que realmente tuvo impacto el tema de los influencers. También algo que me encantó, me pareció súper interesante, es que ellos analizan que la clientela nacional ha cambiado en su comportamiento. Antes eran como más indecisos, regateaban mucho, ¿verdad? Se quejaban de los precios, más complicados, se quejaban del servicio, pero que ahora son más decididos, como que disfrutan la experiencia y no piensan tanto en el precio, lo cual yo pensaría que con la crisis actual la gente no tiene como tanto dinero para pagar turismo, pero habría que analizar el efecto, digamos, primero psicológico y después qué gente también está empezando a consumir estos productos turísticos. Hay preguntas que hacerse sobre si estas personas eran normalmente bolivianos que viajaban más afuera que a conocer su propio país, que están acostumbrados a los precios internacionales, que de repente ante las dificultades de salir del país o el miedo de salir del país, están volteando su mirada a su propio país y de repente están redescubriéndolo y dándose cuenta que, mira, o sea, aquí puedo hacer cosas maravillosas y el precio no me parece caro porque ya estoy acostumbrada a pagar afuera, ¿no? Como una hipótesis así rápida que yo pensé, pero eso, como les digo, o sea, creo que sería súper interesante analizarlo más de una manera profunda. Ellos igualmente no identifican mucha posibilidad de innovación porque en su sector son muy rigurosos los estándares internacionales por este rubro, digamos, de aventura, y ven innovación principalmente en los canales de comunicación. Bueno, yo después de conversar con ambos me quedaba preguntando, yo creo que me gustaría más bien que las preguntas queden a los estudiantes, los profesionales que escuchan. En un mundo hiperconectado, sabemos que la tecnología ha venido a jugar un rol demasiado importante y a poner en jaque a los modelos de negocio tradicionales, ¿no? A las grandes estructuras. Como decía Carlos, las más grandes empresas han sido las que se han afectado en Costa Rica. Bueno, ¿qué nos hace pensar eso? Estas empresas, claro, las de concreto, la inversión tradicional, el modelo tradicional, que se ha puesto en jaque por plataformas como estas plataformas para conseguir hospedaje en casa. Yo pongo mi hospedaje o el Uber, ¿no? Entonces, quizá la tecnología nos está llevando a repensar los canales y a repensar las relaciones con los clientes. ¿Cuál es la pregunta que se tienen que hacer en ese sentido, donde ya a mí ya no me es tan difícil que me llegue un mensaje de WhatsApp de un cliente directo en Estados Unidos? ¿Cómo puedo aportar yo como turoperador o como agencia en un mundo tan conectado, donde las barreras se han ido reduciendo? ¿Cómo podemos evolucionar y entregar otro tipo de valor? Como decía Johnny, si bien es cierto, en el pasado, como él decía, era muy difícil, era un mal necesario, porque al final, y es una frase que hay que pensar muy bien, un mal necesario, porque eran los que estaban conectados y muchas veces eran como empresas que quizás hasta tenían socios en Europa, que tenían muchos contactos directamente con los clientes allá, y ese era el valor que entregaban. Si ahora en un nuevo panorama donde la tecnología y las redes sociales nos ponen en contacto directo o con la posibilidad de tener el contacto directo con el cliente, ¿cuál es el papel de los turoperadores y las agencias? ¿Cómo se tienen que reinventar? ¿Qué valor tienen que entregar? ¿Y qué tipo de relación tienen que desarrollar con las empresas locales y con los usuarios directos, con los turistas? Bueno, esas son preguntas que yo quisiera dejar porque me quedaron a mí después del ejercicio. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y esto es una ensalada que, como menciona lo que es la innovación, siempre se puede innovar con identidad y basados en lo que ya existía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Meli, realmente muy
muy interesante el análisis y muy interesantes esas preguntas del final, como para sentarnos a reflexionar en serio, ¿no? Ahora vamos a escuchar a nuestro último expositor. Tenemos a Carlos Falletti. Él es asistente social, egresado de la Universidad de la República. Está especializado en temas de desarrollo local. Se especializó, hizo un magíster en gestión pública del turismo, sostenibilidad y competitividad en la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Fue miembro del Ministerio de Turismo, ocupando el cargo de Director Nacional de Turismo entre 2015 y 2020, y actualmente se desempeña como consultor independiente. Carlos, el micrófono es tuyo. No sé si ahí se ve la pantalla completa. Se ve con todo el contexto, con todo lo que no es la presentación también. Bueno, lo que no queríamos hacer. Solo falta ponerlo en modo presentación. ¿Cómo? Solo falta ponerlo en modo presentación. Ahora. Como decíamos cuando estábamos en la universidad, ahí en la copita. Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahora? Perfecto. Buenísimo, Bien. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por las presentaciones anteriores. Alvira, bueno, a la universidad, a los estudiantes. Me quedaron replicando las preguntas y la idea es contarles un poco, primero algunos datos sobre turismo interno en el Uruguay, las oportunidades que el mismo da, y después compartir algunas experiencias de turismo interno en marcha en este momento, algunas incluso pese a la pandemia. A ver. ¿Qué tal? El turismo interno, bueno, algún concepto pequeño, son los viajes que personas residentes hacen dentro del territorio nacional. El informe de turismo interno del año 19 habla de que el crecimiento, yo voy a hablar hasta el año de pandemia claramente, y voy a tratar de abstraerme de la situación, pero también indicar las oportunidades que esta modalidad tiene para los operadores dentro del Uruguay. Hasta el 19 decíamos que los viajes de turistas dentro del Uruguay han crecido un 30% respecto al 19 respecto al 18, y tomando turismo nacional como turismo interno, lo que hacen los uruguayos adentro del Uruguay, más el turismo emisivo, es decir, los uruguayos que salen al exterior. Y en aquel año 2019, aquel parece hace años, hubieron más de 8 millones de viajes de turismo interno, con un promedio de 2,8 estadías y 1.586 millones de dólares. ¿Esto por qué lo marco? Porque algo que nos interesa mucho es el tema, o lo caracteriza al turismo uruguayo, es la fuerte estacionalidad. Y si vemos acá la distribución del turismo interno, vemos que si bien existe entre el primer y el cuarto trimestre los picos mayores, sí hay una cierta constante en la visitación durante todo el año. Esto decimos nosotros que es una oportunidad para comenzar a romper la fuerte estacionalidad, acá se ve más marcada, entre el primero y el cuarto trimestre. Esto es los turistas que ingresan al país. Estos son los uruguayos que viajan adentro del país. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque en el segundo y tercer trimestre es cuando se da la baja en el turismo nacional, y es lo que permite mantener muchas oportunidades laborales abiertas, muchos hoteles, muchos restaurantes, y en todo el año. Esto es fruto a su vez de una estrategia que viene de los planes de turismo sostenible al 2020, al 2030, que hablaba de turismo todo el año y hablaba ahí de apostar a esquemas de desestacionalización en todo el país, y hablábamos de territorialización del turismo, no solo en la faja costera, para todas las personas, los temas de accesibilidad, inclusión, etc. En estos años, Uruguay ha evolucionado hacia la constitución de regiones, digo, en la región norte, la región este, la región metropolitana, la región centro-sur,
el litoral termal y los pájaros pintados sobre el río Uruguay. Esto ha permitido a su vez desarrollar oferta localizada, y ahí es que nosotros decimos que para el desarrollo local, para el desarrollo de operadores en los lugares, es bien importante el desarrollo de un turismo interno que permite probar y reprobar y calificar las ofertas a nivel nacional, y darle sostenibilidad económica, ambiental y social durante todo el año. Los tour operadores claramente son, según la OMT, que se articulan entre quien viaja y quien recibe. Y son necesarios, han sido de tiempos inmemoriales quienes han comercializado la visita, pero en el turismo interno también decimos que los eslabones, y todos los eslabones de la cadena, son importantes y cada vez más importantes. Y decimos que cuando más nos aproximamos al turismo local y al pequeño destino, más importante es el eslabón de la cadena. Y esto, como también decimos, es la oportunidad que tienen los lugareños de involucrarse en la cadena productiva. ¿Por qué? Porque quien visita necesita ciertas seguridades, y tanto la agencia como el tour operador necesita que justamente los destinos estén bien presentados, los detalles estén bien cuidados, y ahí nosotros decimos, bueno, tanto la agencia como el operador, como los actores públicos, las intendencias, los municipios, tienen un rol a cumplir en el destino. El articulador local, quien guía, y también en última instancia hasta el vaquiano, que nos dicen, bueno, si hoy va a haber pesca o no va a haber pesca, si hoy llueve, por dónde crece el arroyo y por dónde podemos hacer nuestra excursión de las cabalgatas. Y también el turismo interno incentiva lo que nosotros llamamos la cultura del anfitrión, es decir, los vecinos que reciben visitantes y que esos visitantes necesitan información, necesitan un trato hospitalario, y va cambiando nuestra cultura como visitantes y como visitados. Cada vez más nuestro territorio que es pequeño, justamente en los pequeños detalles es que va marcando la diferencia en la experiencia del visitante. Y lo que quería rápidamente compartir con ustedes son algunos casos. Traje 3, tenía otro más, pero se me iba a hacer muy largo, de cómo expreso lo que quería decir anteriormente conceptualmente. Por un lado tenemos la experiencia de Uruguay 365, en la cual el grupo 5M Travel Group, que vincula a Jetmar, a Hiperviajes, a Toctop Viajes, a Güemes, a Tienda Viaje y Buen Viaje, visualizaron en el Uruguay una nueva modelo de negocio. Es decir, ellos están acostumbrados al turismo emisivo, y durante el 2018-2019 formaron un equipo, recorrieron el país, y hoy, bueno, extra pandemia, ofrecen distintos destinos a veces muy pequeños, como pueden ser Punta del Diablo, Malabrigo, los Sabores del Norte, y luego nos vamos a referir, o un trekking por Río Gorriti, o la visita a una casona de cacao en Carrasco. Es decir, pequeños destinos que son ahora visibilizados de esta manera por estos turoperadores que recorrieron el país, agruparon la oferta y la comercializan de esta manera. Una especie de autoguiado acá, bueno, para hacer escapadas o en el sistema de alquileres. Es una modalidad de turismo interno comercializado bajo esta forma. El segundo caso que quería compartir con ustedes es el de 2 productos desarrollados desde lo local y que después se fusionaron y hoy tienen un tercer producto que lo sintetiza, sin a su vez perder la identidad. Por un lado, en Minas de Corrales, ahí están las rutas
las ruinas de Cuñapirú, la primer represa hidroeléctrica que hubo para la industria del oro. Está la foto del Museo del Oro, el Hotel Artigas. Minas de Corrales fue Premio Pueblo Turístico en 2019, y esos ofrecen justamente la posibilidad de visitar las ruinas de Cuñapirú, hacer la experiencia de las grutas de oro, incluso con elementos de seguridad y un toque de aventura, internándose en las grutas, en las minas que incluso pasan por debajo de todo Minas de Corrales, y después disfrutar de servicios de hotelería de alta calidad en Minas de Corrales, cercano a Rivera. Y también después disfrutar de un paseo por los Cerros Chatos, Miriñaque, el salto de agua fría. Y acá tenemos lo que les decía, es decir, por un lado, el vaquiano, que ayuda al visitante a hacer la experiencia del colado de oro. La guía y el aglutinador, acá está Edelweiss, que es una de las propietarias del Hotel Artigas, Edelweiss Oliver, y las ruinas de Cuñapirú visitadas por un grupo, que a su vez se contactaron con el hotel y se contactaron con el buscador de oro y hicieron su experiencia en Minas de Corrales. Pero por otro lado estaba la experiencia del safari minero, que impulsado, entre otros, desde el Hotel San Eugenio de Artigas, se internaba adentro de las minas de amatistas y realizaban esta experiencia de introducción y de inmersión en lo que es la minería en el norte del Uruguay. Destinos en el área norte poco conocidos, pero que se han ido desarrollando con alta calidad de servicios y que hoy se han juntado en lo que denominamos turismo, o ellos denominaron, mejor dicho, turismo minero. Y ahí nuevamente, fíjense, Artigas con el safari minero, minas de ágatas y amatistas, Minas de Corrales, ruta de oro, y conformando este turismo minero. Y vaya si hay detalles a trabajar de articulación entre estos dos destinos, a partir de la iniciativa de los responsables de estos dos hoteles, del Hotel Artigas y del San Eugenio, que conformaron un nuevo producto para el norte del país. Y la última experiencia que quería compartir con ustedes es la territorialización a partir de un evento cultural. Todos ustedes conocerán o habrán oído nombrar el Festival de Jazz a la Calle, que comenzó hace varios años. En enero, fíjense que Mercedes no era conocida tradicionalmente por la música y por el jazz, pero bueno, algunos artistas locales empezaron a convocar a sus amigos y hicieron este característico festival de jazz que hoy tiene resonancia mundial y que permite, estas dos modalidades. Por un lado, los toques callejeros, y hay músicos de todo el mundo, y hay lista de espera para todos los eneros venir a tocar en Mercedes. Los músicos en general son alojados en las casas de familia de mercedarios, pero toda la locación turística, hotelera, ya no solo de Mercedes, sino de Fraiventos también, y varias casas de Mercedes, dan alojamiento a gente que va a escuchar jazz, pero también, como vamos a ver, a disfrutar del territorio. Esto es una noche de enero, fíjense, miles de personas en la manzana cero de Mercedes sobre el río, y los tour operadores nuevamente, un tour operador local que prepara este paquete, y empezamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, un tour por el Museo de la Revolución Industrial, que está en Fraiventos, o un tour por el Castillo Magua,
bueno, esto sí está en Soriano. Un tour por murales y arte urbano. ¿Por qué? Porque a partir de la movida del jazz hubo una movida de murales y muralistas. Gente que se traslada a ese lugar con motivo de jazz, pero también ahora por el tema del arte urbano. O un paseo por catamarán, con música a bordo, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de un evento cultural de enero, todo lo que ha derramado hacia el territorio, y obviamente acá se mueven los transportistas, los gastronómicos, los hoteleros, los guías, bueno, obviamente los músicos, y algo más. Fíjense, hablábamos de que el Festival de Jazz a la Calle es en enero, y acá vemos que hay Festival de Jazz en junio, y esto es interesantísimo porque a partir de aquel original Festival de Jazz en enero, empezaron a haber toques todos los meses, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el jazz, algo impensado hace unos años en Mercedes, es un elemento atractor de ese territorio, y que a su vez derrama hacia el territorio, porque nuevamente se puede disfrutar del río con el catamarán, o ir también ya que van a Mercedes, van a Fraiventos y conocen el Anglo, Patrimonio Cultural e Industrial de la Humanidad, van a bodegas, tengo otras fotos de jazz en pleno invierno, con hogueras, y bueno, nuevamente le da una sostenibilidad a este producto, y la articulación de los organizadores del Festival de Jazz a la Calle, del tour operador local, que a su vez le asegura a quienes van de otros lugares que están todos los servicios, que están los músicos preparados, etc. Y a los amigos extranjeros les cuento que esto terminó en este momento con la apertura de un curso de la UTEC, que es la Universidad Tecnológica del Uruguay, sobre jazz e inspiración musical. O sea que de aquel evento de Festival de Jazz a la Calle hay un montón de otras iniciativas que se han derivado, y hasta incluso la formación curricular en jazz y en inspiración musical. Y esto es un poco también lo que les decía, es decir, cómo, bueno, esto es en septiembre, y cómo se han ido articulando el Museo de la Revolución Industrial, arte urbano, catamarán, cocina, bodegas, es decir, toda una cadena que en realidad no tiene mucho que ver con el jazz, pero han utilizado el jazz como elemento aglutinador, y hacen movida territorial y movida turística durante prácticamente todo el año. Un poco la reflexión hacia esto, ¿no? Que el conocimiento y el respeto humano y comercial por todos los eslabones de la cadena del turismo es fundamental para el bien del mismo. Es decir, la pregunta de hoy es, bueno, ¿cómo el tour operador y el turismo local se pueden ver beneficiados? Y bueno, creo que cada vez más ese trato profesional y amable que dan los locales. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante, muy interesante el enfoque y las preguntas que nos dejaste abiertas. Vamos a abrir entonces ahora te pido, Carlos, si podés dejar de compartir, así abrimos nuestro panel de preguntas, que supongo que hay gran ansiedad por preguntar. Nicolás, vos querías hacerle una pregunta a Carlos al principio. Sí. Más que nada porque yo... Carlitos, ¿andás por ahí? Porque como él está trabajando en este momento y se hizo un corte, Nico, dejamos tu pregunta para cuando aparezca Carlitos, que debe estar. Ahí está. Acá estoy. Bueno, nada, yo me quedé un poco con lo que tú mencionaste al principio, que eran una empresa de crecimiento, y me llamó la atención un poco lo que tú mencionaste de que hacían actividades turísticas por el día, y sumado a lo que es el territorio de Costa Rica,
en cuanto a las dificultades para el traslado, ¿cómo afrontan esa dificultad para que el traslado no signifique un entorpecimiento de las actividades, o ese traslado forma parte de la actividad en sí misma cada vez que van a realizar una determinada actividad? Sí, el traslado no es un obstáculo. De hecho, se ha convertido más bien en una oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a usar un ejemplo muy a la mano, que es el que expuso Melissa con Bolivia. Si usted quiere ir a Bolivia y quiere ir al Salar de Uyuni, quiere ir a la selva y quiere ir a, qué sé yo, a alguna ruina indígena, usted va a necesitar traslados gigantescos, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que usted va a tener que elegir. Y va a decir, bueno, voy a Bolivia y voy a Salar de Uyuni, voy aquí y voy a La Paz. Y listo, porque se me fueron mis 10 días, ¿verdad? Costa Rica tiene, vamos a ver, como para que usted se dé una idea, cualquier persona que venga a Costa Rica aterriza en la capital, o bueno, en el gran área metropolitana más bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que la gente dice, bueno, está bien, yo aterrizo y voy a las playas del Caribe y después termino durmiendo en el Pacífico, ¿verdad? Pero no funciona así, porque en el medio de ambas cosas hay gigantescas montañas, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es aprovechar eso para hacer paquetes, ¿verdad? Entonces, normalmente se lo doy desde mi experiencia. Cuando a mí me contactan, a mí me dicen, yo tengo de 5 a 8 días para visitar Costa Rica. Entonces, yo ¿qué digo? Ok, no se preocupe, tenemos la posibilidad, ¿qué le gusta, verdad? Eso es como por donde uno empieza. Ok, yo quiero hacer montaña y quiero hacer un poco de playa y quiero conocer el Caribe porque yo vivo en el Pacífico, por ejemplo. Entonces, en lugar de que Costa Rica se convierta en un país que usted visita en 3 días, ¿verdad? Uno requiere 5, 6 o 8 días, ¿verdad? El traslado no es un obstáculo, ¿verdad? Pero no es sencillo, ¿verdad? Es un poco ambiguo el tema, pero el país se vende como una oportunidad de visitar el Caribe, la montaña, clima frío y a la vez la playa, ¿verdad? Todo eso hágalo usted en 6 días, ¿verdad? No van a ser 2 días, en 2 días no lo va a poder hacer porque tiene que subir y bajar una montaña y, bueno, no sé en Uruguay, ¿verdad? Lamentablemente no conozco, pero, por ejemplo, en lo que a cualquier persona le lleva 1 hora y 15 minutos trasladarse 100 kilómetros, en Costa Rica son 2 horas y media. ¿Ves? Entonces, eso inicialmente cuando Costa Rica inició era un problema, por así decirlo. Se volcó y en eso tiene mucho que ver el Instituto Costarricense de Turismo, y ahora más bien es una oportunidad para que las personas visiten diferentes regiones y haya un desparrame, ¿verdad? Una cascada económica mucho más grande. Entonces usted duerme en San José, al día siguiente duerme en el norte, se queda 2 días, se traslada hacia la playa, se queda otros 2 días. En términos de tours de un día, sigue siendo también una oportunidad, porque si yo estoy, por ejemplo, yo estoy al norte, en un lugar que se llama Fortuna, que es como de los destinos más famosos, ¿verdad? Y tengo personas que quieren hacer rafting, los muevo 1 hora y media en un tour de un día, ¿verdad? Y a pesar de que el traslado no es sencillo, sí me da la suficiente oportunidad para transformarlo en un paseo de un día. Sí, es un tema difícil, va a tener que venir a Costa Rica para que lo entienda, pero sí ha sido un tema que se ha convertido en una oportunidad cuando al inicio fue un problema. Bueno, espero algún día tener la oportunidad de ir. Pura vida. Gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Martín. Buenas, ¿qué tal? Mi pregunta también va para Carlos, porque justo hoy de mañana en clase con Elvira veíamos un video de rompiendo el cascarón de oro en Costa Rica,
y hablaba un poco también de cómo esas cadenas hoteleras tan grandes de los all inclusive fueron como desplazando, mismo, o sea, además de dañando el área natural, desplazando a los residentes de las propias playas y también, bueno, un tema del agua, que se les hacía más complicado acceder a agua potable, mismo a los propios residentes, y en realidad eso me llamó mucho la atención y que te quería preguntar hoy en día cómo estaba ese tema y también si iniciativas como la tuya han ayudado a que quizás por parte del gobierno se hayan dado cuenta de la importancia de preservar las áreas naturales tal cual están y que el turismo se desarrolle de esa manera. Sí, vieras que ese es un tema de horas, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a ver. Sí. Costa Rica, en términos turísticos, funciona como funciona una cultura con su subcultura, ¿verdad? Y está la gente que va y baila reggaetón, ¿verdad? Pero a la par está la gente que va y escucha su rock, qué sé yo, su ska, sus subculturas, ¿verdad? En términos turísticos es una analogía muy similar. Costa Rica inició con el polo turístico Guanacaste, ¿verdad? Que es lo que ustedes vieron con ese cascarón y con ese video. Que es precisamente, de hecho, donde nosotros estudiamos, Elvira y yo estudiamos en esa zona de Guanacaste, y se da muchísimo esos enclaves, ¿verdad? Como un enclave bananero es igual a un enclave turístico, ¿verdad? Y la gente se baja en el aeropuerto de Liberia, va y se mete al hotel y solo sale para volver a tomar el avión, ¿verdad? Entonces ahí es una laguna económica, ¿verdad? Básicamente, el dinero va para allá y allá se quedó, ¿verdad? Pero sí hay en Costa Rica también un movimiento fuerte ecoturístico, ¿verdad? Y por ejemplo, el mejor ejemplo, y es por el por qué yo vivo acá en La Fortuna, es porque se desarrollan modelos muy, muy sostenibles, ¿verdad? Yo pues no soy de esta zona, pero me mudé para acá por el modelo turístico que tiene. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, en Guanacaste hay, ¿qué le puedo decir? 20 cadenas de hoteles. ¿Se me pegó Martín? No, ya volvió, ya volvió. En Guanacaste hay 20 cadenas, Marriott, Hilton, etcétera, ¿verdad? Y sucede mucho eso. En La Fortuna no hay ni una cadena. Entonces, el modelo turístico o ecoturístico que se ha desarrollado en La Fortuna ha permeado mucho a otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, Osa, que es como por así decirlo, el Amazonas tico, ¿verdad? Es una zona muy remota que está apenas iniciando con respecto a otras zonas. Entonces, por ejemplo, en La Fortuna se desarrollaron modelos locales hoteleros y de operadores turísticos, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos un hotel que siempre está en el top 10 a nivel mundial de hospedaje tipo lodge, ¿verdad? Y no es una cadena. Hay muchísimos hoteles locales y ahí hay encadenamientos muy, muy fuertes que irremediablemente, ¿verdad? Han derivado en que las personas entiendan de que es el mejor modelo, ¿verdad? Entonces, casi que ese tema de enclave turístico se da casi que solo en Guanacaste hoy en día, ¿verdad? Pero no le voy a mentir, ¿verdad? Es una lucha constante, ¿verdad? Es una lucha de poderes, igual el tema de las subculturas, ¿verdad? Cada quien está en lo suyo y lucha por lo suyo, ¿verdad? Sí, el país tiene ya como varios periodos de apuntar a un turismo de wellness, a ecoturismo, más allá del tema en clave, ¿verdad? Pero se desarrolla porque a final de cuentas, pues vivimos en el capitalismo y cada quien desarrolla lo que quiere, ¿verdad? Y si Hilton quiere venir y poner otro hotel, pues lo puede hacer siempre y cuando pues tenga sus permisos. Que sí ha restringido en Guanacaste, sobre todo que es una zona seca, muchísimo el acceso a agua, por ejemplo, de las comunidades, ¿verdad?
En el mismo Guanacaste, pues tal vez Elvira, ¿verdad? Y Melissa, que se ubican mucho, se han empezado a desarrollar proyectos más sostenibles y más de emprendimientos pequeños dedicados al ecoturismo o al turismo rural en las zonas altas, ¿verdad? Hacia el Rincón de la Vieja, hacia los volcanes, ¿verdad? Toda la zona de volcanes. Básicamente la empresa privada ha entendido probablemente que es el mejor modelo, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, acá en Fortuna y a nivel nacional, el destino más concurrido pertenece a la comunidad, ¿verdad? Entonces resulta, es una catarata, por cierto. Entonces resulta que todos los beneficios económicos de esa catarata terminan reinvertidos en la comunidad, ¿verdad? Es un modelo que incluso viene gente mucho de universidades de Ecuador y España, por cierto, a verlo. Entonces, Martín, yo no le puedo, digamos, decir que el tema se solucionó, ¿verdad? Sí le puedo decir que es una lucha constante. Y eso solamente por medio de emprendimientos y de conocimiento, ¿verdad? Lo que veíamos tal vez en la presentación, ¿verdad? Agarrar la teoría, desmenuzarla y armar el rompecabezas tal cual yo quiero desarrollarlo, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes, ¿verdad? Que son los que ya pronto salen a la realidad, pues tienen, como decimos en Costa Rica, la papa en la mano, ¿verdad? Ustedes van a ser los que van a terminar decidiendo cuál quieren, ¿verdad? Y sí les digo con toda sinceridad, es más sencillo el modelo enclave. Eso es lo más sencillo para un gobierno, por ejemplo. Pero desarrollar modelos ecoturísticos a la larga termina siendo muchísimo más beneficioso, ¿verdad? Para no extenderme más, el modelo, digamos, de conservación de Costa Rica es de los 70s. Entonces, el tema protección incluso nació antes que el modelo enclave turístico, ¿verdad? Entonces ahí Costa Rica tuvo, como por así decirlo, una ventaja histórica, digamos. O sea, resultó que primero fue y dijo, vamos a proteger el 25% de este país, ¿verdad? Y después vinieron los enclaves. Entonces, los enclaves turísticos no pueden tocar esas zonas, ¿verdad? Están cerca y ahí es donde se dan los problemas, por ejemplo, del agua, etcétera, ¿verdad? Pero esa ventaja o esa coincidencia histórica o alguien, ¿verdad? Las personas que crearon el modelo en realidad fueron visionarios, ¿verdad? Y nos terminaron dejando esa ventaja competitiva, ¿verdad? Que podríamos llamar, si lo vemos en términos económicos. La cobertura boscosa de Costa Rica, digamos que es madura en este momento, ¿verdad? Nosotros en este momento, como país, ¿verdad? Como sector ecoturístico, luchamos por la conservación de esas zonas, ¿verdad? De que no se toquen, por ejemplo, y lograr añadir más zonas, ¿verdad? Y eso se hace por medios privados, ya no se hace por medio del gobierno, porque el gobierno ya protegió lo que debía proteger. Entonces, digamos que en términos de gobierno, el gobierno no tenía que darse cuenta de nada, porque el modelo ya viene de atrás, ¿verdad? Y cuando un político que no tiene, ¿verdad? Tanta capacidad de discernir, vamos a llamarlo, tiene ideas locas, pues lamentablemente ya hay un modelo, ya hay un background ahí de leyes que protegen todo, ¿verdad? Entonces ahí es una ventaja competitiva que bueno, que tiene mucha historia atrás y tal vez traté de hacerlo, ¿verdad? Lo más concreto posible. De todas maneras, tanto Nicolás, que creo que fue el que me preguntó, como Martín, si en algún momento tienen dudas, ahí les dejé yo mi WhatsApp y les puedo pasar información y explicarles un poco más para no extenderme más en esto. Gracias, Carlitos. Ernesto. Buenas. Mi pregunta iba un poco más basada a esto, capaz que Melissa es la que mejor lo puede responder, que hablaban como la clave de esta en la pandemia y cómo se proyectan algunos, ella decía lo de su amigo que se proyecta para
para el futuro que vuelva como el turismo, si se proyectan ese como regreso en el futuro del turismo, como que de nuevo vuelva a ser principalmente internacional, o como ahora que se empezó a revalorizar el turismo interno y lo propio, como que siga esa clave e intentar mantenerla en el tiempo y que se vuelva de nuevo a lo que era antes. Gracias, Ernesto. Bueno, yo creo que son dos casos muy distintos, ¿verdad? En el caso del Salar, como les decía, como es tan posicionado a nivel internacional, realmente ya existe toda esta estructura de hoteles de lujo y de mucha exclusividad para el turista internacional. Y yo creo que recién ahorita es como una dosis de realidad de decir, tenemos que ver hacia adentro y ofrecer otro tipo de servicios adecuados a nuestra realidad nacional. Me parece, me da la sensación por la conversación que tuvimos de que todavía necesitan unos meses más de crisis post pandemia para que esto quede como algo, ya una estructura que diga, bueno, sí, o sea, necesitamos como entender que esa diversificación del riesgo realmente va más allá de además tener actividades agrícolas, sino mirar a otros tipos de segmentos. En el otro caso, en el de Andes Extremo, en realidad, por un tema también hasta cultural, ¿verdad? Relacionado a los Andes, el tema del montañismo, ¿verdad? De la alta montaña tiene mucho potencial acá, ¿no? En Bolivia todavía no está tan desarrollado, pero tiene mucho potencial. Entonces, de repente se ha generado como este fenómeno de que se encuentren entre ellos tanto el boliviano como turista, como la oferta turística, y parece que está desarrollando una evolución más interesante, ¿no? Además de que realmente son sitios cercanos a las ciudades. Puedes hacer parapente en un lugar, digamos, que está a 30 minutos de la ciudad, entonces eso genera mucha facilidad para hacer actividades de fin de semana, ¿no? Con un bajo costo, entonces sí puede tener como una evolución más interesante, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Estamos seguros de que el turismo internacional no va a volver tan pronto, ¿verdad? Entonces vamos a, más que todo, de otros continentes, entonces pues las estrategias tienen que evolucionar hacia lo nacional y lo regional, totalmente, ¿no? Entonces esperamos tener uruguayos haciendo actividades de turismo de aventura por acá. Muchas gracias, Meli. Hernán. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los tres exponentes. La pregunta es para Carlos. Como en los proyectos que están generando en Soriano con respecto al jazz o como el recorrido hacia el casco histórico del Anglo, ¿no? ¿Se ha planificado o ideado algún proyecto que tenga como una intervención lúdica en esos procesos? A ver, yo te diría, a ver, la música de por sí tiene elementos inspiradores muy fuertes, incluso lo que yo decía que ha promovido hasta el tema de arte callejero y el muralismo, que a su vez involucra mucho a la movida joven de Soriano, y se ha trasladado ahora a Fraiventos. En Fraiventos también empieza a haber un spin-off musical en el muelle del Anglo, pero no sé si lúdico específico, no tengo. Déjame pensar un poco. Si bien hay en el turismo minero que te decía, hay especies de trabajo de cacería, de búsqueda del tesoro, por ejemplo, con tema minero, y ese tipo de cosas se está trabajando. Ahora nosotros estamos haciendo un trabajo en torno al enoturismo, y también estamos pensando cómo involucrar a los niños en un sector que naturalmente no es para niños, pero digo, bueno, por ahí los laboratorios, los olores, los sabores, los tactos, es decir, como que llaman mucho más la atención a ese tipo de público. Después hay, claro, después hay no más tipo
o sea, oferta específicamente vinculada a lo lúdico y el territorio como tal, que con el primer llamado lo lúdico, no. Incorporaciones de elementos lúdicos a territorios más tradicionales, sí. Y incluso creo que la búsqueda también de nuevos públicos, y ahora la salida en familia, mucho más consolidada en esta etapa de pandemia, hacen que haya que pensar mucho más distintas ofertas para los distintos sectores etarios. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Fede? Sí, bueno, primero muchas gracias y después mi pregunta iba más a nuestros personajes internacionales, un poco preguntando también cómo era el turismo interno antes de la pandemia, un poco también por lo que conversábamos hoy en clase, de que, o sea, Carlos podrá corregirme, pero me parece que el turismo interno uruguayo es bastante importante, queremos mucho nuestro paisito y quería saber un poco qué pasaba en Costa Rica y en Bolivia, como que capaz ahí Melissa le contó un poco, pero no se me quedó como esa duda. No sé si Carlos está aquí todavía, pero si no, bueno, medio y medio. Yo estoy, es que está desactivo. la frente de Carlos. Dale vos primero. Fíjate que, ¿quién me preguntó, perdón? Federica Sena. Federica, vieras que Costa Rica tiene, creo que un desarrollo muy contrario a Uruguay en eso. Costa Rica hasta tal vez 2018 no le importaba el turismo interno. Siempre se desarrolló para el turismo extranjero y lo que sucedía siempre era, por ejemplo, bueno, usted quiere hacer un tour de caballos, este es el precio, y el precio es precio extranjero, y si quiere lo hace, y si no, no lo hace, ¿verdad? Porque el mercado se satisfacía con el mercado extranjero, no era, por así decirlo, atractivo para las empresas generar mejores precios para nacionales, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que conforme se desarrolla el mercado, hay más y más opciones y por lo tanto hay que buscar la manera de lograr, ¿verdad? Tener clientes. Entonces, más o menos como por ahí el 2018, diría yo, empezó a ser muy, muy común el cliente interno, o más bien el nacional, ¿verdad? Para ser más específico, ¿verdad? Y se desarrolló mucho, no sé si en Uruguay se dio, pero la moda del trek, ¿verdad? El hiking, el trek, la caminata, y vamos a subir el Pico Blanco, vamos a subir el cerro tal, el Chirripó, que ya Elvira lo subió, y llevaba a Melissa ahí al hombro, etcétera. Eso se dio antes de pandemia, fue muy curioso, ¿verdad? Y el tico, el costarricense, en realidad se sintió querido, ¿verdad? Y la gente empezó a hacer un turismo muy solidario y dijo, voy a ir a esta caminata porque es local, porque es de un señor campesino que tiene su matita de café y además desarrolló una caminata. Y la gente lo empezó a hacer muy, muy solidario, digamos, grupos de 20 personas que se organizaban y por fin de semana hacían una caminata diferente. Y resulta que entonces con la pandemia, por dicha, ese sector que se sentía ya querido, se hizo más solidario todavía. Entonces empezó a visitar los hoteles locales, los restaurantes, un turismo muy, muy, digamos, parecido a lo que se dio en Cuba en algún momento con España, ¿verdad? Que era turismo solidario. Vamos porque nos gusta, pero además porque queremos ayudar. Y entonces ahora lo que se da es, ahora que estamos saliendo de pandemia, por así decirlo, es que las empresas entendieron de que no podemos poner pues todo el maní en la misma bolsa. Y se da mucho ese turismo nacional hoy en día, sobre todo, y ese sí se lo puedo decir, ¿verdad? Con mucha propiedad, por redes sociales, ¿verdad? Ahí es el Facebook, que ya la gente lo va olvidando un poco, en realidad todavía es muy útil para temas de empresas.
el Instagram es una cosa, ¿verdad? Brutal. Lo que se mueve, por ejemplo, la caminata a los 3 patitos, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Usted hace una publicación y la gente está ahí dándole, ¿dónde están? ¿Cómo llego? Etcétera. Porque son grupos de caminantes que están buscando constantemente sus productos, ¿verdad? Sus nuevos lugares. Meli. En Bolivia, es que en el caso, digamos, de Costa Rica, que comenta Carlos, hubo toda esta estrategia desde el Instituto de Turismo, ¿verdad? De hacer lo que se llamaba la temporada verde. Y se hizo muchísima promoción. Y eso va generando cultura y también identidad alrededor de su propio país y, como dice Carlos, quererlos y sentirse querido, ¿no? Yo siento que acá en Bolivia, antes de la pandemia, yo nunca había visto como una estrategia dirigida al turismo nacional, en primer lugar. He visto algunas un poco menos articuladas, digamos, yo siento que en el caso, digamos, de la temporada verde de Costa Rica, que era la temporada de turismo nacional, justamente cuando era época de lluvias, entonces iba menos gente, había como un estudio, ¿verdad? Como de cómo hacer esta estrategia, qué cosas le gusta a la gente, por qué no viajaban, ¿no? Yo siento que acá ha sido como una cosa más de reacción, relacionado con la pandemia. En Costa Rica también fue relacionado con crisis, ¿verdad? Económica, que nos hace volver a ver hacia adentro. Igualmente acá, pero hay que entender que las características de Bolivia son más complicadas, ¿no? Como decía Carlos, también acá las distancias son significativas. Entonces, cuando se genera turismo nacional, mucho se hace dentro del departamento, y además de que el nivel de ingresos, ¿verdad? Un salario promedio, los salarios promedios son bastante bajos, y los precios de ciertos destinos, ¿verdad? Icónicos, son muy elevados, ¿no? Entonces, la gente viaja, por ejemplo, digamos, de acá de Cochabamba, la gente viaja un fin de semana largo, como decir, en Costa Rica viajan a la playa, que tienen 3 horas de viaje, aquí viajan 5 horas a lo que es el trópico de Cochabamba, porque hay como bosque y ríos, ¿no? Pero ya como tradicionalmente es el lugar donde se va porque es cerca, y si no es a comer, como la cultura es a salir a comer, pero no son consumidores turísticos, o no hay una cultura de consumo turístico todavía, limitada por, como les digo, un tema de distancias y un tema del el nivel de ingreso, ¿no? Promedio del boliviano, y acompañado muy bien por una falta de estrategia dirigida al turismo nacional. Elvira, me quedó una cosita de la pregunta de Hernán. Por supuesto, todo tuyo. Porque me quedé pensando, los uruguayos tenemos una fama de grises, y me quedé pensando y digo, bueno, pero no es tan así. Y ahí un par de experiencias. Uruguay tiene les cuento a los amigos de Bolivia y de Costa Rica, una herramienta que se llama Premio Pueblo Turístico, que premia iniciativas locales de localidades muy, muy pequeñas, de menores a 5.000 habitantes. Y han ganado, por ejemplo, Malabrigo, que es un nodo ferroviario en el departamento de San José, y bueno, aparte de reconstruir la estación y el lugar donde estaba el guardabarreras, etc., cuando para la inauguración o en algunos eventos especiales, los vecinos locales se visten a la usanza y hacen toda la representación de la llegada del tren, hasta con el sonido y el hotel, y el tren no llega nunca. Pero todos los que están ahí viven la experiencia como que el tren está llegando y hay una pequeña obra de teatro, y bueno, y así se va por todo el pueblo. Mina de Corrales, que yo lo nombré junto con Artigas, tienen el turismo minero, y en ambos lugares se ponen cascos, entran adentro de las minas, se está reconstruyendo lo que era la línea del oro, hay un museo familiar local, incluso se hace el zarandeo de tierra junto al arroyo para descubrir oro, y te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre una lasquita de oro te llega, o sea, a veces alguna pepita con la cual te pagas las vacaciones. Pero sí se trabaja ese tema, digo, San Gregorio de Polanco con los murales, y en general tratando de rescatar el orgullo local, ponerlo en valor,
y es de ida y vuelta, porque quien es valorado por ser visitado también devuelve ese cariño con hospitalidad, y ahí se produce la virtuosidad de este tema del turismo local. Excelentes ejemplos, Carlos. Sí, yo me acordé después del tema de la búsqueda del oro ahí en el río. Bueno, Bien. Sorochato es el lugar donde votó por primera vez la mujer en Latinoamérica, y tú vas ahí y votas. O sea, Hay un museo interactivo. La urna y votas. Sí. O sea, sí, hay creo que bueno, se me fue. No importa. Se me fue el nombre del lugar, así que no importa. Donde va se hace vino. Bien, ¿alguien tiene alguna preguntita más? Bueno, vamos cerrando por acá, así se cierra la grabación. Chicos, muchas gracias por asistir, a todos los estudiantes, sobre todo los de algunos que son de clases de la mañana, que vinieron ahora en la noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. A los ponentes nos vemos en la otra sala, unos minutitos para cerrar. ¿Ah? Buenas noches.